En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 37. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación, porque me han traspasado tus flechas y tu brazo se descargó sobre mí. No hay parte sana en mi carne a causa de tu furor. No hay nada intacto en mis huesos a causa de mis pecados. Me siento ahogado por mis culpas, son como un peso que supera mis fuerzas. Mis heridas hieden y supuran a causa de mi insensatez. Estoy agobiado, decaído hasta el extremo, y ando triste todo el día. Siento un ardor en mis entrañas y no hay parte sana en mi carne. Estoy agotado, deshecho totalmente y rujo con más fuerza que un león. Tú, Señor, conoces todos mis deseos y no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. Porque estoy a punto de caer y el dolor no se aparta de mí. Sí, yo confieso mi culpa y estoy lleno de pesar por mi pecado. Mis enemigos mortales son fuertes y son muchos los que me odian sin motivo. Los que me retribuyen con maldades y me atacan porque busco el bien. Pero tú, Señor, no me abandones. Dios mío, no te quedes lejos de mí. Apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor y mi Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo cura Brochero, ruega por nosotros. San Ignacio, San José, ruega por en nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos ahora con estos puntos. Ya propiamente lo que sería materia de primera semana de ejercicios espirituales, donde ya asumiremos un esquema de ejercicio que es el que nos ofrece San Ignacio y que es con el que trabajaremos hasta el final. Lo que yo voy a explicar ahora sirve para todos los puntos desde ahora y hasta el final. Decíamos al comienzo de estos ejercicios que los ejercicios espirituales son un modo de orar, son modos que San Ignacio ofrece de orar para que el alma se prepare y disponga a quitar de sí las afecciones desordenadas y busque y halle la voluntad de Dios. De ordinario, nuestro ámbito propio de discernimiento, ¿cuál es? La oración. El orante es muy difícil que sea engañado. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Se conoce en la oración. Pero la oración comprendida como el corazón que vive a merced de Dios. Dios infunde en el corazón el deseo de las cosas que el hombre quiera. ¿No? Dios infunde el deseo de las cosas que Dios quiere que el hombre quiera. Aprender a descubrir los deseos de Dios encendidos en el corazón. Hacer los ejercicios espirituales, la lectura espiritual, la meditación habitual, la lección divina. Todos esos modos de orar que tenemos es para que el corazón se entrene en conocer el modo de Dios. Como lo ha obrado en los santos, como lo quiere obrar en nosotros. El ejercicio de la oración, el alma orante, es la que se dispone y prepara a buscar y hacer la voluntad de Dios. Quien no es habitual en la oración, quien no tiene el hábito de estar a merced de Dios, por más que haga los cursos que quiera, estudie lo que quiera, sea doctor en teología, no conocerá la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en el corazón. Pero el corazón como centro de la persona, no como sentimiento, no como dimensión afectiva, sino como lo dice el catecismo. El centro desde donde la persona se define,
de donde la persona elige. A veces parecería tan difícil llegar ahí, a veces parecería tan difícil eso que para nosotros nos es tan necesario. Hacemos la experiencia el primer día de ejercicio. ¿Cuánto tiempo soportamos el silencio interior? ¿Cuánto a nosotros nos cuesta el callar interiormente? Y eso quiere decir que habitualmente no estamos en silencio. El hábito del silencio es el hábito no del vacío, sino es el hábito de la presencia. El silencio nunca es un vacío. El silencio siempre es el hábitat de alguien. O está lleno de mosca, ¿sí?, que hacen un montón de bulla en el alma, o es la habitación de Dios. Cuando Jesús dice, cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora. Que no se puede rezar entonces en el templo, no se puede rezar en la plaza o en la costanera. ¿Qué dice Jesús con eso? Entra a tu habitación, entra donde habitas, que es tu corazón, ahí es donde en verdad sos. No solo que los hombres dicen, no solo que hacia afuera manifiestas, sos lo que sos de cara a Dios. Cierra la habitación, los sentidos, aquieta los sentidos. No los estimules permanentemente. Evita lo inútil, lo vano, lo que miras, lo que oyes, lo que saboreas con el gusto, lo que tocas con el tacto, ¿sí?, o con el olfato. Los estímulos en los sentidos, ¿qué provocan en el alma? Sensaciones, despiertan moscas, que aun cuando después cierres la ventana ya está dentro. ¿Cómo te quitas la sensación de aquella imagen que permitiste que entrara por uno de tus sentidos? Has de ordenar esas ventanas para que tu interior no se llene de esas cosas que vienen a estorbar. Los modos de orar de San Ignacio, y enseñándonos a orar con un esquema donde el ejercitante aprende a tener disciplina en su oración, donde el ejercitante ordena su oración a partir de un esquema que le permite no desperdiciar sus fuerzas. Es para que el ejercitante se ejercite, valga la redundancia, en estos modos que deberá conservar en su vida. Si en verdad quiere buscar y hallar la voluntad de Dios, no lo ha de reducir a los ejercicios. Si bien los ejercicios son un tiempo muy apropiado, porque, dice San Ignacio, no poco merece frente a Dios quien por él va al retiro, dejando las cosas a las que habitualmente ocupa su corazón, o a las que le dedica su corazón, para dedicarse solo a Dios, para mejor dedicarse a las cosas que siempre atiende. Quien no atiende al Señor, tarde o temprano, se ocupará más de las cosas que de su Señor. No has de olvidar por quién haces lo que haces. Entonces no poco merece frente a Dios quien por él deja todas las cosas que hace por él para estar con él. Es como si una esposa o una mujer, un esposo, un varón, le dirían a alguien que lo aman y hacen muchas cosas por él, pero no le dedican su persona. Pero si te he dado todo en la vida, pero no me diste tu disponibilidad. Yo quería hacer con vos otras cosas. Vos estuviste empeñado toda la vida en hacer lo que creías que era para mí lo mejor. Y yo no esperaba eso, yo no necesitaba eso. ¿Por qué te afanaste en hacer tantas cosas por mí? Y te alejaste de mí sin dejarte que yo hiciera contigo lo que quería. Dios te podría decir eso. ¿En qué consiste la santidad? ¿En que vos lo hagas o que lo haga Dios? En que lo haga Dios. La santidad no tiene formatos. La oración es alcanzarlo a Dios o dejarse alcanzar por Dios. Dejarse alcanzar por Dios. ¿Por qué andamos buscando nosotros dónde encontrarlo si Él nos puso la cita? A silencio, cierra la puerta y entra a tu habitación. ¿Por qué no te habitas? ¿O por qué no habitas en tu corazón? ¿Por qué vives tan disperso? ¿Por qué enseguida un pensamiento te quita tanto la paz? ¿Por qué te enojas tan fácil? ¿Por qué? ¿Tienes razones para enojarte? Muchas, pero una sola para no. ¿Sí? Descubrir esa razón es importante.
para no malgastar las fuerzas. Por eso los ejercicios espirituales son modos de orar para entrenar el alma en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Cuándo se les manifestará Dios? No sabemos, ni cómo. Emociones que se van sembrando en el alma, intuiciones de Dios, pensamientos que Dios inspira, gusto que Él va despertando. Dios va a manifestarles su voluntad. Después uno tiene o no indiferente el corazón para abrazar su voluntad. Y eso ya lo iremos trabajando estos días. Por eso aquí vamos a entrar en el esquema de primera semana. San Ignacio lo ordena en 4, nosotros vamos a hacer en apenas 3 días. La primera semana es el tema del pecado. Pero que San Ignacio lo hace orar de una manera muy especial. Que si uno le pudiera dedicar todos los días que Ignacio prevé, sería aún mucho más provechoso. Vamos a procurar hacerlo con el espíritu con el que Ignacio lo hace. Vamos a tomar nosotros solo 3 puntos de primera semana. Este es el primero. Y el primero es meditación de 3 pecados. Que San Ignacio lo hace meditar con este esquema y todos van a tener este esquema. Esquema de ejercicio, 5 pasos. Se agrega después en alguno, entre la oración preparatoria y la composición 1, un paso, pero que dice mucho a la composición del lugar. Vamos a nombrar, yo voy explicándolo, dándoles ya la materia de este ejercicio. Y estos 5 pasos se los tienen que incorporar en su ejercicio. Y anoten estos números del librito de los ejercicios, 73 al 75. No los van a leer ahora, sino después yo les voy a decir qué tiene, pero eso les sirve para su vida. Son adiciones. San Ignacio ofrece adiciones y reglas. Estas son adiciones, 73 al 75. ¿Qué dice San Ignacio? Esas son las adiciones para mejor sacar provecho de un ejercicio. Y él pone allí la adición al descanso, que yo les daba hoy. Pero ahora se los explico bien, porque yo lo puedo aprovechar en cada ejercicio. Dice, cuando voy a descansar, considero la materia con la que voy a rezar cuando me despierte. Cuando me despierto, apenas me despierto, procuro con la memoria traer lo que voy a rezar. Entonces, durante la noche, mi alma que no duerme, se entretiene en ello. Pero ahora que ustedes van a ir a orar a hacer su ejercicio, lo mismo. Él dice, luego de despertarme, me aseo, busco el lugar de hacer mi ejercicio. Me detengo antes de llegar y por el espacio de un Padre Nuestro elevo la mirada al cielo y busco la mirada de Dios. Eso lo tienen que seguir haciendo. No se apuren en leer. No vienen a saber cosas de Dios. Vienen a encontrarse con Dios. Sí, no lean la carta si lo tienen ahí. Primero a Él. Y encontrando su mirada es un acto de reverencia, dice Ignacio. Esas adiciones son muy sencillas, las pone allí. Entonces ustedes van a hacer eso. Eso está ya dicho desde hoy, eso está como una adición. ¿Sí? Es un consejo con el cual Ignacio instruye al ejercitante. Primer paso, oración preparatoria. Esta oración, ¿qué es esta? Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio de alabanza de su Divina Majestad. Ustedes lo tienen en el librito de los ejercicios número 46. Esta oración actualiza permanentemente en el corazón del ejercitante la petición de la gracia de principio y fundamento. Que yo sea indiferente. Que todas mis intenciones, ¿qué quiere decir eso? Que yo todo lo recoja en esto ahora. ¿Sí? Que todo lo que a mí ahora me interese sea lo que sea gloria de su Divina Majestad. Acciones. ¿Cuáles son las acciones? Buscar el lugar para orar, tener mi cuadernito a mano, el librito de los ejercicios, la palabra de Dios, el mate. Si ustedes van a tomar mate, el termo lo traen antes de venir a los puntos. ¿Sí? No se levanten a mitad de puntos a buscar el agua caliente para el mate. No. Si ustedes se van a dormir y a la mañana van a tomar mate, cuando se levantan dejen el termo a la noche. ¿Sí? Porque si no te pones a rezar, uy, voy a buscar el mate. Y ya perdiste 10 minutos. Porque los ejercicios son muy contados los 2 minutos. ¿Sí? Entonces, la intención es operación, que todas mis intenciones, acciones, es esto. Todo lo que yo dispongo para poder estar en ejercicio con lo que necesito. El lugar en el que voy a orar y los elementos que necesito.
Y operaciones, que son las que ahora voy a explicar, tiene que ver con las tres potencias del alma con las cuales yo hago la meditación. Memoria, inteligencia y voluntad. Todo esté disponible. Dice así, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio de alabanza de su divina majestad. Todo. Lo dispongo para eso ahora. Y esa es la oración preparatoria. Ustedes la redactan, porque ahí está en tercera persona, ¿no? Ustedes la redactan como suya, ¿sí? Él dice cómo la tienen que rezar, pero ustedes la hacen propia, ¿no es cierto? Yo le digo que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en tu servicio de alabanza. Yo lo debo decir así. Él lo dice en tercera, pero ustedes ya se van a dar cuenta. Luego viene la composición del lugar. Nosotros tenemos como un universo, digamos, interior, ¿sí? Un universo en el que se conjuga todo lo que soy. Nosotros decimos debería ser nuestro universo de la gracia, en donde todo el organismo espiritual se activa para que yo sea de cara a Dios todo lo que debo ser. Pero ¿qué pasa? Sigo cargando mi humanidad frágil. El bautismo borró mi pecado, pero no la herida. Las consecuencias del pecado siguen estando. Mi imaginación sigue siendo muy dispersa. Mi memoria sigue siendo también un mecanismo todavía del que el demonio puede servirse para engañarme. Entonces la composición del lugar es ese favorecer a que mi universo interior se disponga a meditar lo que voy a meditar. San Ignacio lo ofrece como un modo que tiene el ejercitante de alguna manera favorecerse al momento de querer sacar un provecho. La oración será siempre la misma, la composición del lugar no. ¿Cuál es la composición que él ofrece aquí? Dice, ver mi alma encerrada como entre brutos animales. ¿Sí? El pecado, si nosotros lo pudiéramos describir en el alma en pecado es un alma ahogada. Yo les puse aquí 2 versículos del Salmo que rezábamos recién. No hay parte ilesa en mi carne. El pecado ha deshecho todo. El pecado es la tragedia. El pecado es el derrumbe de nuestra condición. ¿Sí? Es, si uno pudiera imaginarse, un lugar de olores pestilentes, de animales y fieras de las más desagradables que existen, con todo el panorama de oscuridad más tenebroso que podríamos dibujarlo, ni eso alcanzaría a representar lo que es el pecado mortal. Entonces San Ignacio dice, interiormente cierro los ojos y compongo este lugar y ocupo unos minutos para esto, sin apurarme. Y les pongo yo estos 2 versículos porque les pueden ayudar. Pero es componer interiormente. Para sacar más provecho en la petición que vamos a hacer. Vergüenza y confusión de mí mismo. La gracia que vamos a pedir aquí, la petición. San Ignacio tiene una certeza que es muy linda asumirla también nosotros. Él le cree a Dios y por eso le pide. Pidan y se les dará. La gracia confiada que le pedimos. Feliz el hombre que confía en el Señor, rezábamos hoy. Vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado, y yo sin embargo por tantos pecados míos sigo aquí con vida y en ejercicios espirituales. ¿Quién soy yo para merecer lo que tengo? Viendo que otros padecen o han padecido, tal vez más que yo, o han tenido menos oportunidades que yo. Pero esta gracia la vamos a pedir y nos vamos a disponer a recibirla rezando los puntos que es la materia del ejercicio. Entonces, la petición es esto: vergüenza y confusión de mí mismo, como otros por un solo pecado tanto padecieron, y sin embargo yo, por tantos pecados míos, sigo con vida y aquí en ejercicio. Y esa petición la puedo hacer en cada paso del ejercicio del pueblo. Los puntos serían, aquí están los números del librito de los ejercicios, ¿sí? Ustedes después lo van a ubicar, están seguiditos. Los puntos sería la materia del ejercicio. Sobre eso vamos a rezar. Y aquí es donde vamos a aplicar lo que dice San Ignacio. Meditación de las 3 potencias
de la realidad de tres pecados. Memoria, inteligencia y voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo aplico la memoria, la inteligencia y la voluntad. ¿De qué manera? Con la memoria traigo la historia. Que yo aquí les pongo la cita. Los tres pecados son meditar en el pecado de los ángeles, meditar en el pecado de Adán y Eva y meditar en el pecado de un hombre cualquiera, que por un solo pecado mortal murió y se condenó. Primero el pecado de los ángeles. Como dice Pedro, Dios los precipitó. Su soberbia les cegó. El infierno fue creado para el demonio y sus ángeles. Mateo 25:41. Luego, el pecado de Adán y Eva, que lo tienen en el relato de Génesis 3, del 1 al 19. A lo cual yo le agrego Romanos 1, 24 al 32, donde San Pablo, en esos versículos, describe lo que el corazón del hombre sin Dios logra hacer. Dice San Pablo, el corazón del hombre dejado a merced de sí mismo solo hace esto. Y lo que dijo hace 2000 años es tan hoy, tan actual. Y tercero, el pecado de un hombre cualquiera, donde les pongo la parábola del rico insensato. Lo tenía todo, pero al final no lo tenía nada. Esta noche te vas a morir. ¿No? Entonces, ¿de qué manera yo estos tres puntos les quiero sacar provecho? Con la memoria traigo la historia. ¿La leo o no la leo? Como quiero. La puedo recordar. Memoria. Trabajo interior. El pecado de los ángeles. Los ángeles creados también por Dios como buenos. Además con una belleza que se agotaba cada uno en cada uno. Cada ángel en sí mismo resplandecía con una belleza como ninguno de nosotros podría llegar a describir. Seres espirituales, creados por Dios para su servicio. Cercanos a Dios, tenían el honor de servir. Y sin embargo, una cantidad enorme de ellos dijeron, no serviremos. No serviremos. Pero un solo acto de soberbia, por ser seres espirituales y no históricos como nosotros, determinó para siempre su condición. ¿Por qué Dios no les dio segunda chance? Porque ellos no son seres históricos. Nosotros sí. El ángel en un solo acto determinó para siempre su condición. Luzbel se hizo Lucifer. Los ángeles que sí permanecieron en su servicio, nosotros le rezamos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los querubines, los serafines, los ángeles de la guarda. Ellos permanecieron fieles. Los seres libres, todos han tenido la posibilidad de elegir adorar, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Los seres libres sí. Los ángeles también. Y ver cómo de pronto traer a la memoria esto. Luzbel, hombre, ángel creado en la cercanía de Dios para servirle. Un solo pecado lo deforma para siempre. De ángel en demonio. De cercano en extraño. Y ahí recuerdo la petición. ¿Qué quiere decir confusión? Aquí viene lo otro, ¿no? Con la memoria traigo la historia, con la inteligencia considero los elementos que entran en juego en esa verdad revelada. Eso es la inteligencia, la consideración de las cosas. Y dejo que el Señor me vaya revelando. Aquí tienen una cita muy sencilla, pero lo dice muy claro Pedro. Los ángeles también tuvieron oportunidad de elegir la inteligencia. Y yo voy a presumir de ser más fuerte que los ángeles. Yo voy a presumir de seguir pecando sin pensar que tiene consecuencia el pecado. Dame, Señor, vergüenza y confusión de mí mismo, porque ellos por un solo pecado, tanto y yo. ¿Cuántas veces deformé mi alma? Los ángeles no tenían la gracia de Cristo. Yo sí. Yo valgo más que los ángeles. Cristo no murió por los ángeles, murió por los hombres.
precio que tienes te lo pone Dios. La gracia de Cristo es más que la gloria que tenían los ángeles. Ellos no tenían la gracia de Cristo, ustedes sí. Entonces miren, cuánto más es mi pecado mortal. Y sin embargo, yo sigo con vida. Y además, con ejercicios espirituales. Pudiendo estas cosas rezarlas. Y siendo advertido. No dejándome llevar por lo que podría ser, ¿no?, la ceguera del alma. Dios me trajo. Lo mismo con Adán y Eva. Y lo mismo con el hombre cualquiera, ¿no? Entonces, traer la historia. Con la inteligencia considerar y con la voluntad mover el afecto para que me conmueva. No el afecto meramente sensible. Mover el afecto hacia esta verdad que estoy considerando. La inteligencia se vuelca a la verdad y la voluntad al bien. Y dejar que la voluntad mueva mi afecto. Sienta vergüenza y confusión. ¿Por qué entonces la composición del lugar? Porque eso me ayuda a no traer pensamientos de alegría. Eso no me ayudaría en verdad a dejar que Dios me revele, me muestre lo que esta verdad contiene, el pecado de los ángeles, que lo ha revelado. El pecado de Adán y Eva, su realidad, su consecuencia, el pecado de un hombre cualquiera. Y con la voluntad mover. Sabemos lo de la historia de Adán y Eva. Ustedes lo van a recordar o lo van a leer. Pero ver cómo ellos, creados en amistad con Dios, cercanía de Dios, Dios salía a pasear con ellos. De hecho, que aquella tarde que lo buscó, a la hora en que Dios, dice la hora de la brisa. ¿Cuál es la hora de la brisa? Era la hora de la tarde, cuando los amigos se encuentran. Dios salió a buscarlo a Adán. Y Adán se había escondido. A partir de allí, el hombre quiso esconderse de Dios. Pero en realidad se esconde de sí mismo. De Dios no puede hacerlo. El hombre dejó de conocerse como se conocía cuando estaba en Dios. Entonces busca disfraces, esas hojas que teje, para decir que está escondido de Dios, que Dios no le ve. Y entonces comenzó a definirse por lo que por la ropa que se pone, digamos, por la fachada que se presenta. Pero se ha dejado de conocer a sí mismo. El hombre no sabe que puede ser feliz. Quiere serlo, pero no sabe que puede. ¿Por qué? Porque no sabe cuáles son los caminos para hacerlo. Los ha abandonado. Eso es lo que hago yo cuando elijo el pecado. Y sin embargo Dios me desvistió del pecado y me vistió de la gracia. Eso lo reza la liturgia de la iglesia. Te desvistió del pecado y te vistió de la gracia. Te deshizo ese ropaje con el que te vistes para esconderte en las cosas de este mundo que mueren. Y te vistió de su gracia. Te vistió con su sangre. Es lo que aparece en el Apocalipsis. Las túnicas blancas, ellos lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Eso quiere decir. Dios te desvistió del pecado y te vistió de gracia. Ahora, mi pecado es quitarme la gracia y vestirme de pecado. Vestirme de las hojas del pecado, es esconderme dentro de las criaturas. Buscar en las criaturas creyendo que ellas van a saciar mi alma. Y escondo mi alma en las criaturas. Y más le sacian, le secan y le hieren que lo que le consuelan y alimentan. Y con la inteligencia, cuando yo pueda sacar esto que estoy diciendo, que ustedes le pueden rezar solitos, que la inteligencia te ayude a considerar esta verdad y que la voluntad te lleve a mover el afecto. Como ellos por un solo pecado tanto mal. Para ellos y para la humanidad entera. Se enemistaron entre ellos, se acusaron mutuamente, sintieron vergüenza. Todo lo que la miseria del pecado ha hecho en la historia de lo más perverso tiene su raíz en eso. Un solo pecado mortal, la desobediencia por orgullo. Si nosotros pudiéramos en una imagen representar el pecado, qué difícil sería para nosotros soportarlo. No lo soportaríamos, evidentemente. No lo soportó Cristo casi. ¿O qué creen que vio Jesús en Getsemaní? Cuando a Dios le vimos temblando, sudando como gotas de sangre, pidiéndole ayuda a su Padre. Le tenía miedo a 3 clavos.
a una corona de espinas o a los látigos. Ese sufrimiento fue de apenas unas horitas. Pero la agonía de Cristo es hasta el final. A Él le hizo temblar. No el dolor físico. El dolor físico es transitorio. Si hasta la muerte es un remedio para el hombre, bendita muerte que viene a tiempo, para no dejarnos vivir tanto tiempo en esta miseria, ¿no? En un momento de la muerte viene a ser un remedio para el hombre, ya es tiempo, parte. Pero el peso del pecado, ese que Adán y Eva iniciaron con su libertad, esa libertad que estaba invitada a entrar al séptimo día, pero eligió perderse el paraíso. Serán como dioses, les dijo el demonio. Dios no mandará sobre nosotros. Nosotros decidiremos lo que está bien y lo que está mal. Y lo que hacemos cada vez que nosotros pecamos, aquí mando yo. Las cosas tienen que hacerse como yo quiero. Yo soy Dios y no Él. Me escondo detrás de las hojas del pecado. Me desvisto de la gracia y me visto del pecado. Pero aquí no lo queremos ver en nosotros, sino queremos ver en Adán y Eva. Y ver cómo allí el pecado tiene tal consecuencia. Y yo puedo decir, ¿y yo qué? Vergüenza y confusión de mí mismo, como tantas veces yo, en tantos pecados míos, sin embargo acá sigo con vida. Y por último, el pecado del hombre cualquiera que en la muerte encontró un pecado mortal. ¿Cuántas veces estuvimos en riesgo de la condenación? ¿Cuántas veces jugamos con eso? Y ver cómo hay quienes no tuvieron oportunidad. Y San Ignacio, y considerarlo. Y con esto rezar. Memoria, inteligencia y voluntad. Entonces, la aplicación de las tres potencias en esto. El coloquio es como un amigo habla con un amigo. Ustedes pueden irlo hablando a medida que van haciendo el ejercicio. Pero aquí hay algo especial. Fíjense en el número del coloquio. El número 53 es un coloquio muy especial, con el que Ignacio les da el primer coloquio, puesto delante de Jesús en cruz. ¿Sí? ¿Qué es un coloquio? Es como un amigo le habla a un amigo, hablarle a Jesús. Ese es el coloquio. Hablándole como un amigo le habla a un amigo. Después de haber hecho oración preparatoria, composición del lugar, petición y empezar a hacer el ejercicio. Puedo hacer el coloquio acabando la meditación del pecado de los ángeles. Puedo volver a hacer el coloquio acabando el pecado de Adán y Eva. Puedo volver a hacer el coloquio acabando el pecado de un hombre cualquiera. Y verle a Él, de Dios hecho criatura. ¿Sí? De vida eterna en vida mortal. ¿No? Por muerte temporal, como dice allí. Y como vino a morir por mis pecados. Aquí viene esta triple pregunta. ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? No son preguntas para responder. Nosotros las responderíamos rapidísimo. Nuestra cabecita enseguida aplica anestesias a estas cosas, para que no me duela tanto. Por lo tanto, tranquilamente responderíamos a las tres preguntas. Pero a nosotros no nos toca escribir respuestas a esto, sino dejar que el coloquio en verdad sea oración, hablar con Él. Dejar correr el afecto. ¿Sí? Dejar correr el afecto. Que el corazón se mueva es a lo que el Señor quiere. Y así, orar. Pues no es tanto lo que aprenda, sino lo que guarde de esto y todos los puntos. Tienen allí los números de la imitación de Cristo para leer después. Con esto vamos a llegar hasta la cena. Vamos a hacer el ejercicio. Escuchan la campana, a la segunda nos encontramos en la capilla y vamos a rezar el Santo Rosario y luego las vísperas para venir a cenar. Vamos a tratar de conservar ahora y hasta mañana mayor recogimiento. Dos advertencias, ¿sí? Uno es el uso del tiempo de los ejercicios. Es muy corto el tiempo. Si yo doy vueltas hasta que me pongo a rezar, pierdo esos minutos que después no se recuperan. No hay mucho tiempo. Ni siquiera podemos hacer repetición como Ignacio nos ofrecería. San Ignacio ofrece repeticiones de ejercicio.
En 3 días no podemos hacer ninguna. ¿Sí? Y lo otro, el silencio. El silencio no es solo de la boca, también de los ojos. ¿Sí? No hablamos y tampoco no hablamos con esto. No hemos de andarnos mirando. ¿Sí? Los ojos también distraen. No tienen que andar mirando lo que está haciendo el otro, no, por más que se conozcan, no. El silencio de las miradas también. Y sobre todo en esta noche y hasta mañana, que queremos sacar provecho de estas meditaciones. De la realidad del pecado, desde donde San Ignacio les va a invitar que lo miren. Miren qué lindo coloquio. El pecado en sí mismo no se explica. El mundo, ¿qué diría? Es una imperfección, un defecto. ¿Sí? ¿A dónde envía el mundo? Al hombre cuando sufre las consecuencias del mal. Manda terapias o a prácticas que le calmen el peso de su conciencia. Nosotros no. También podemos ayudarnos de profesionales cuando lo necesitamos. Pero el pecado se explica desde la cruz del Señor. El mundo considera que el pecado es, ya no se escucha esto, el mal que nos sucede. Cuando se rasgan las vestiduras, que me informan cosas de algunas de situaciones muy aberrantes que suceden. A nadie se le escapa la palabra mal y pecado, porque eso supone realidades absolutas. Si vos hablas de mal es porque sabés que existe un bien absoluto. Si no, el mal en referencia a qué es. Ya no se habla de pecado, de mal, de moralidad con fundamentos objetivos. Defienden la muerte de un niño en el seno de su madre y se escandalizan que un niño sea golpeado. La vara con la que se mide el bien es el propio gusto. O, ya lo vamos a ver también, lo que impresiona a sus sentidos pero no a su alma. San Ignacio dice que todo pecado es ingratitud, porque es olvido del amor de Dios. Todo pecado es una no correspondencia, es olvido del amor de Dios. Al mundo no le importa ofender a Dios. El tema es que a los que creen en Cristo no les importa. ¿Sí? Que para nosotros sea lo mismo. ¿No? O sea, entonces, ante toda esta verdad que San Ignacio nos invita a rezar, contrasta todo lo otro. Lo que Jesús va a decir en el Evangelio. El demonio, padre de la mentira, asesino desde el principio, homicida, ¿sí? Busca matar al hombre en su interior. El padre de la mentira. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a entrar en esta meditación de 3 pecados. Y traerla nuevamente a la Virgen, a nuestro angelito de la guarda, que nos ayuden a hacer provecho de esta meditación. Entonces hacemos así, toque de campana, cierran el ejercicio, a la segunda nos encontramos en la capilla. ¿Sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.